Cordial saludo para todos. Mi nombre es Rita Mercedes Jaraba, estudiante del programa Doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En el día de hoy compartiré un video tutorial sobre profesor e investigador. Esta actividad corresponde a la asignatura Investigación Educativa. Doy inicio socializándoles los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Teniendo en cuenta la investigación realizada por Cañedo sobre el nacimiento y el desarrollo de la ciencia, la cual es indeterminada en el surgimiento de la investigación. Además, se presume que nace cuando se inspeccionó la existencia de causa y efecto, pues es así como nace la ciencia, con la separación del trabajo manual y el cognitivo. En la antigüedad existieron civilizaciones que manifestaron un beneficio para el desarrollo de las sociedades. Estas civilizaciones fueron Oriente Antiguo, Egipto, Babilonia, India y China. Fue entonces cuando nacieron las bases de la astrología, las matemáticas y la lógica. Su patrimonio se fue transformando especialmente para pensadores que se dedicaban a la ciencia y desde ese entonces se ha continuado con su evolución en los saberes de la investigación. Continuando con los valores e intereses de la investigación, se expone que durante mucho tiempo se ha puesto en consideración que los valores permean todos los ámbitos donde se desarrollan los seres humanos. Para hacer referencia a estos valores de la investigación, se menciona a Haas como se citó en domingo. Cabe señalar que en este campo predomina la responsabilidad, la libertad, la verdad, vista desde un horizonte ético profesional. Estas concepciones de la responsabilidad son obligaciones morales y así se describe que estos valores van de la mano con los intereses investigativos, las competencias y las habilidades profesionales que se les exige a los investigadores para llevar a cabo una acción científica. Por lo anterior, se hace necesario que el profesor e investigador cumpla ciertas reglas conforme a su área de conocimiento y con la comunidad de trabajo investigativo a la que hace parte, cuyas funciones esenciales de sus indagaciones se orientan a la búsqueda de la verdad. Sumado a esto, Weber planteó la ética de la responsabilidad como una intervención cautivadora para introducir discernimiento y sagacidad en el ejercicio investigativo. Por otra parte, Emmanuel establece que la responsabilidad es un ejercicio legal de presunción de las teorías imprecisas y lo relaciona con las reflexiones de una ética de la investigación de la siguiente manera: entender la libertad y reflexionar sobre la libertad. Grosso modo, la ética de la investigación busca en sí situar los aprendizajes en una experiencia de cuestionamiento de un yo, puesto que la ética de una profesión permite poner en práctica la razón con el bien no solo personal sino también general. Por lo tanto, como investigador se debe descubrir y clasificar los valores para dar cuenta de actitudes, decisiones que se toman en relación con el saber hacer de su profesión. Concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. Para la conceptualización del paradigma se tuvo en cuenta diferentes posturas, pero antes de compartir el constructo, parto de la etimología del paradigma. Este se deriva del griego dainimi, que significa modelo. La concepción del paradigma en la investigación educativa se designa como el enfoque que adopta el investigador para dar solución a situaciones que se presenten. Según Flores, como se citó en Ramos, afirmó que un paradigma comprende los procedimientos de pensamiento sobre la realidad, la perspectiva del mundo, el contexto del cual los sujetos hacen uso y las múltiples relaciones que el modelo admita. Para Patton, como se citó en Ramos, el paradigma direcciona, se muestra como mediadora a los que la siguen o la eligen en relación con lo que es fidedigno, lo que es legal y razonable. Por otra parte, Kuhn
citado por Ramos, conceptualiza el paradigma como una agrupación de supuestos que conserva correspondencia con las interpretaciones de la naturaleza o, en su defecto, del universo que se va a estudiar. Al mismo tiempo, el paradigma es el punto de partida para el profesor investigador, pues orienta y actúa para enfocarse a las problemáticas que se evidencian o que se investigan, para conocer y explorar con un marco teórico, y mediante este se expliquen los cuestionamientos y se plantea soluciones mediante un conocimiento específico. Teniendo en cuenta estas perspectivas, los paradigmas se clasifican bajo 3 tipos, que son positivista, interpretativa y sociocrítica, desde el punto de vista y categorización estipulada por Gil, León y Morales. El paradigma positivista se designa también cuantitativo y racionalista. En el ámbito científico, este asume una concepción de la realidad única, objetiva y tangible, que puede ser fragmentada para su estudio. Las pesquisas de este paradigma es explicar y controlar los fenómenos, por lo tanto verifica las teorías y leyes para regularlos. La relación entre el profesor e investigador y el fenómeno de estudio debe ser controlada, puesto que no debe influir en la realización del estudio investigativo. Estos postulados y principios han influenciado en las investigaciones educativas. Comparto 3 investigaciones que se ajustan a este paradigma, como son las experimentales, donde el investigador tiene el control de la variable independiente, puesto que esta no se manipula. Las cuasi experimentales tienen como objetivo poner a prueba una hipótesis causal manipulando una variable independiente, y que por razones éticas no se puede asignar unidades de investigación aleatoriamente a los grupos. En este tipo de exploración, el profesor investigador en ocasiones puede tener control sobre la asignación al tratamiento. Y las no experimentales, en este modelo, el profesor investigador no tiene control de la variable independiente. En contraste con el paradigma positivista se encuentra el paradigma interpretativo, es denominado cualitativo, naturalista y etnográfico, puesto que se centra su estudio en los significados de las acciones humanas y a la vida social, debido a que de los grupos sociales surge el problema de investigación. Por lo tanto, se establece que los propósitos para conocer las situaciones y asimismo comprenderlas mediante la visión de los sujetos, que es una perspectiva, un modo de concebir la realidad entre el investigador y el hecho que se estudia, se construye una relación dialéctica. El paradigma sociocrítico. Este paradigma se considera la unidad dialéctica de la teoría y lo práctico. Por lo tanto, pretende la búsqueda de una comprensión más consciente de la teoría y la práctica educativa, considerando al docente como un investigador, de manera que se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo, puesto que considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Por lo tanto, pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. La relevancia de la ciencia de la práctica. La ciencia de la práctica educativa modifica los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de este modo da solución a las problemáticas, realiza sus investigaciones, se orienta en el ámbito educativo, cuestionando pedagógicamente. Además, explora la naturaleza, la comprende. La ciencia hace grandes aportes a la práctica educativa, puesto que aporta curiosidad, objetividad, un pensamiento crítico e independiente, y favorece también la capacidad de análisis y síntesis. Para finalizar,
El profesor como investigador científico, desde sus inicios como investigador, debe, como lo estipula Gua y Likol, saber y conocer de antemano el modelo que oriente su proceso de investigación, puesto que es un método de los propósitos de su estudio de la problemática y asimismo de la naturaleza de su metodología y de la forma de exponer, percibir los resultados de la investigación. Un profesor investigador científico tiene un trabajo complejo con los procesos, con el uso de métodos y técnicas. Por lo tanto, es un examinador de la verdad, lo que quiere decir que tiene o debe manifestar ética profesional, por cuanto que compara, procede y concluye. Sumado a esto, el profesor como investigador científico debe ser curioso, dinámico, activo, autónomo, innovador. Debe poseer la capacidad de análisis, de precisión de sus indagaciones y al mismo tiempo debe ser crítico y reflexivo. Para ahondar en este último término, el profesor investigador es consciente de su proceso, expresa críticamente la conexión de la situación en la investigación, el efecto de estudio y el impacto de las interacciones con los participantes. Es decir, pretende y pone en práctica el acervo de competencia. Lo anterior es un compendio de lo que manifiesta Domingo sobre las habilidades del profesor investigador.